Bueno, el tema que vamos a ver ahorita es lo que se refiere al manejo de grillas. Vamos a hacer simplemente que para hacer esto, vamos a agregar un nuevo formulario, como lo he mencionado, y le vamos a poner FRM grilla. Vamos un ratito. Aquí de nombre le vamos a poner FRM grilla. No se olviden que debe estar seleccionado el master page siempre. Le ponemos un add y un ok. Verán, este ejercicio es sumamente sencillo. El manejo de grillas significa que ustedes puedan utilizar las grillas para hacer otras operaciones, como por ejemplo hacerla que en una grilla yo simplemente al seleccionar una de sus filas me muestra los datos de una persona o me elimina la información de una determinada persona. Todo depende de lo que ustedes quieran realizar. Entonces, para eso vamos a hacer lo mismo de siempre. En primer lugar, vamos a introducir los objetos de Ajax para que se pueda tener más dinamismo en el formulario, ¿sí? Como siempre, le vamos a ampliar un poquito. Vamos a agregar también un script manager para que haga la función. Y lo único que vamos a hacer es agregar un objeto aparte que va a ser una grilla. En esta grilla, esto está en data, vamos a agregarle un grid view, le dragamos a la pantalla. Y bueno, hasta aquí lo que hemos hecho simplemente es lo mismo. Se mandaron control de Ajax para que sea más dinámico el movimiento. Agregamos un script manager y hemos agregado un script manager. Ya, entonces de esta manera en un update para. Bueno, verán, nosotros teníamos algunos datos en las tablas, ¿no es cierto? No, estamos trabajando con la tabla de estudiante. Entonces vamos a verificar qué campos tenemos en el Server Explorer para verificar con qué tablas podríamos trabajar. Resumiendo las cosas, hay de dos maneras. La grilla pueden trabajarla mediante asistente o mediante programación para generarla. Asimismo pueden utilizarla la grilla tanto con asistente como de forma manual. Vamos a verla en primera instancia con... ¿Cómo la hacemos? A ver. Hagámoslo primeramente con asistente. Para utilizar un asistente y hacer que la grilla se rellene, lo que ustedes tienen que hacer es agregar un objeto más aparte de la grilla. Este objeto que vamos a agregar ahorita se llama el SQL Data Source. El SQL Data Source básicamente es como una especie de control que enlaza a la aplicación con la base de datos, cualquiera que ésta sea. Lo que hacemos nosotros simplemente para que funcione nuestra aplicación utilizando el SQL Data Source es configurar su origen de datos, y cuando esté configurado su origen de datos lo mandamos a que la grilla lo detecte a para que pueda sacar información. En resumidas cuentas, el paso es: hacemos un data source, configuramos el data source, y lo que vamos a hacer ahorita es crear una especie de cadena de conexión mediante este asistente. En esta parte de aquí ustedes van a tener todas las conexiones que hemos tenido hechas anteriormente. Si no, pues lo lógico es que creemos una nueva conexión hacia la base de datos que nosotros queramos. Entonces lo primero que va a mostrarnos nuestro querido SQL Server en uno de estos tipos de conexiones es que el tipo de conexión a SQL Server, en resumidas cuentas, cuando uno crea un SQL Data Source y crea una cadena de conexión, por omisión .NET va a trabajar con la configuración de SQL Server. Sin embargo, si ustedes quieren conectarse, por ejemplo, a MySQL, hacen clic en Change Type o Change y pueden escoger otros controladores, como por ejemplo manejar .NET con Access, manejar básicamente con Oracle, o si quieren algo más interesante pueden sacar bases de datos de ODBC
y pueden conectarse a través de un controlador o DBC a otras bases de datos, como por ejemplo MySQL, Informix, Postgres, cualquier base de datos que ustedes quieran. Obviamente que para que este funcione, en cada máquina que ustedes tengan que hacer funcionar el sistema, debería haber un ODBC, por lo menos en el servidor, para que con ese ODBC pues se haga un enlace a otras bases de datos. Si tal vez estoy hablándoles en chino, ODBC es simplemente una especie de cable lógico que conecta cualquier aplicación, como en este caso .NET, con otras bases de datos, como es el caso de MySQL. Entonces de esa manera, si ustedes quieren conectarle directamente, pues utilizan aquí. Que no es muy aconsejable trabajar con data sources con MySQL, es verdad, te van a traer un pocotón de problemas, a menos que trabajen con procedimientos almacenados. Si es que no, pues les recomiendo trabajar mismo con SQL Server. Bien, entonces vamos a ponerle un OK y bueno, nos sale la misma ventana. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es simplemente poner el lugar, si van a trabajar con SQL, ¿no? El lugar al cual nos queremos conectar, que en este caso esta es la máquina. Pongo obviamente la dirección del servidor en esta parte de aquí, que es el nombre del server. Solamente tomen en cuenta una cosa muy importante: si ustedes se van a conectar a una máquina que está en forma remota, sí, a un servidor SQL Server remoto, pues ponen en vez de poner Andrés PC, ponen la dirección IP. Aquí ustedes establecen el tipo de conexión. En este caso le voy a colocar que es una conexión de SQL Server, porque no quiero utilizar otra aplicación de Windows. Voy a colocar su contraseña y su nombre de usuario, y les va a funcionar simplemente. Si es que les salen las bases de datos, quiere decir que el usuario y la clave están bien. Si no, pues algo está mal y tendríamos que irnos a SQL Server para configurar. Bien, ¿era Biblia o biblioteca nuestra base? ¿Biblia? Ya. Entonces cuando está hecho eso, por favor se pone Test Connection y debe dar Test Connection Success. Quiere decir que la conexión ha sido satisfactoria. Entonces ponemos un aceptar y ponemos un aceptar. Y en este momento pues la máquina me va a generar una conexión string o una cadena de conexión, que básicamente al hacerle clic en este más vendría a ser esta parte de aquí, que esto es básicamente la conexión a la base de datos. Es importante mencionar que cuando uno crea un SQL Data Source, se crea en el web config la configuración de conexión a la base de datos. Impiro y aclaro esto debido a que estas pequeñas frases pueden cambiar toda la orientación de su sistema. Ponemos un next, aquí ponemos por favor la cadena de conexión biblioteca, pongo un next y aquí lo que escojo es la parte más importante aquí, señores. Aquí ustedes pueden trabajar seleccionando un procedimiento almacenado o simplemente un objeto de base de datos común y silvestre. Esto quiere decir que ustedes aquí lo que van a seleccionar es qué es lo que va a aparecer en el objeto, por ejemplo en una grilla o en un drop down list, ¿sí? Entonces miren, en este caso si ustedes tienen dos opciones. Pueden especificar una SQL a una SQL statement o un stored procedure. Quiere decir que ustedes pueden especificar la sentencia SQL para usar en la grilla, o pueden ustedes establecer el uso de un procedimiento almacenado, lo que significa que tendrían que crear el procedimiento en la base de SQL Server. ¿De acuerdo? Si saben que es un SP, ¿no es cierto? Hola, bueno, verán, en este caso, para este ejercicio, yo voy a utilizar específicamente los comandos de una tabla. En este caso, miren, aquí tengo el listado de las tablas con las cuales yo puedo trabajar. Voy a seleccionar estudiante, ¿sí? Y lo único que hago es activar los campos que quiero que se muestren en la grilla. Si quiero seleccionarlos todos, pues utilizo simplemente el asterisco. Y el comando que me va a devolver es un select asterisco from estudiante. Si ustedes quieren complicarse más la vida, pues aquí tienen opciones para ordenar los datos, para poner una condicionante where, e incluso para utilizar instrucciones un poquito más avanzadas. Como vamos a hacer algo sencillo, pues solo pongo el asterisco, pongo siguiente, y al mandar un test query, en teoría me debería devolver la información, como pueden verla. El momento que pongo un finish, listo, ha quedado configurado este SQL Data Source.
Ustedes deben de crear un SQL Data Source, ojo, por cada una de las queries que tengan que generar. Si ustedes tienen que generar varias queries para la misma grilla, pues tendrían que crear más SQL Data Sources, ¿de acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer simplemente es de que estos datos del SQL Data Source se muestren dentro de la grilla. Entonces de aquí le hacemos aquí un escoge Data Source. Verán, señores, que esto sí les va, ustedes tienen que hacer la mano, ¿no? Para mola. Cogemos el SQL Data Source y me devuelven los datos. Esto directamente me lo saca cuando lo utilizo a través de un SQL Data Source. Les explico esto porque ustedes también pueden hacer esto por comando, pero por comando no les van a salir con los nombres de los campos. Entonces, bueno, hasta aquí esto ustedes ya lo conocen de memoria. Simplemente al momento de correrlo, el ejercicio, ¿cuál era? FDM grilla. ¿Dónde está ese? Aquí está. Y a clic derecho set store page. Entonces al momento de correrle debería devolverme simplemente los datos. Hasta aquí todo sencillo. Esperemos que no salga. Bueno, como se pueden dar cuenta, me saca los datos. Esto no es nada del otro mundo. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? Es justamente lo que vamos a hacer en esta clase, jugar con estas grillas. Algo muy sencillo. Entonces verán, primera instancia, quiero que tomen en cuenta que todo objeto tiene esta flechita que está en la parte de aquí. Entonces, asimismo como lo tiene este, lo tendrá la grilla. Entonces, si hacemos un clic aquí, fíjense en que automáticamente ha cambiado el menú que teníamos de la grilla cuando trabajamos con un SQL Data Source. En este caso, en la parte de aquí, miren, ustedes pueden tener obviamente lo mismo que es la selección del SQL Data Source, pero también pueden configurar orígenes de datos, agregar o editar columnas y sobre todo hacer esto, habilitar un paging. ¿Qué es un paging? Es hacerla que vaya mostrando de 10 en 10 y les vaya mostrando en paginitas. En la parte de acá la pueden ver. Pueden habilitar un scripting. ¿Para qué quieres? Un sorting, perdón, no scripting. Sorting significa para que los datos puedan ser ordenados de forma automática. Pueden habilitar un selection y automáticamente salen estos select en los cuales ustedes pueden hacerle un clic y que se les seleccionen algunos de los elementos o filas que ustedes necesiten. ¿Por qué es importante? Porque supónganse que yo les digo que quiero que me porcione, al momento que presione select, me permita modificar esta fila directamente desde la grid view. Entonces para ello ustedes pueden hacer varias cosas. La primera es, como les digo, esta parte de aquí. La otra, pues, si refrescamos la escena, como se pueden dar cuenta, me sale de esta manera. Y hasta aquí sigue siendo fácil. ¿Ven? Pero miren que ahora me permite hacer un select a determinada fila. Me permite ordenarlo, por ejemplo, por el nombre, por la cédula, por la dirección, tranquilamente. ¿Sí? Bueno, esa es la parte sencilla. Vamos a complicarnos un poquito más en esto. Otra cosa importante es que ustedes pueden jugar con las columnas de una grilla. Pueden crearlas o pueden eliminarlas. Lo mismo que estoy haciendo ahorita, se lo puedo hacer por comandos de consola, pero es un poquito más complejo, que ya lo vamos a ver eso.